Miren los pavos. Esto es mejor que tener un perro de guardia porque los pavos te alertan que hay alguien en tu propiedad. Ahí se van corriendo. ¡Wow! Hola amigos, bienvenidos. Buenos días, amigos. Buenos días. Aquí estamos, es un domingo por la mañana. Hemos amanecido, nos levantamos con el sol y hoy comienza nuestro primer día de trabajo en la propiedad. Ayer fuimos al pueblo a comprar unas herramientas en Dick House, la ferretería. Y bueno, hemos comprado estas dos tijeras podadoras, me imagino se llaman, no sé muy bien el término correcto, pero más que nada vamos a comenzar a limpiar el terreno. Así que aquí les muestro, esta es la situación. Estamos empezando aquí al lado del chalet y bueno, está todo súper crecido, la zarza, la maleza. Cuando estuvimos acá justo antes de la pandemia, ya habíamos limpiado todo esto, todo el alrededor de la casa, pero bueno, han pasado 2 años, las fronteras estuvieron cerradas, no podíamos entrar, así que todo volvió a crecer. Y miren cómo ha crecido, esto parece una selva. Así que vamos a limpiar todo el alrededor para poder movernos, movilizarnos un poco mejor. Aquí les muestro otro ángulo de la zarza que tiene espinas, así que hay que venir con pantalón grueso, jeans, porque te agarra y te rajuña las piernas. Pero en fin, con eso vamos a empezar. Ese es el trabajo para el día de hoy. Y sí, les mostramos qué es lo que podemos lograr aquí con un día, nuestro primer día. Empecemos. Samuel está listo. You want to get the whole house first, and then we'll. Bueno, les muestro lo que hemos limpiado en unos 5 minutos. Ese es el tiempo que llevamos por acá. Hemos sacado la zarza, la estoy amontonando a un lado que se seque. Y Samuel también está avanzando aquí enfrente a la entrada al chalet. Ah, les muestro una mora. Así es como se ve la frutita de esta planta. Y la gran sorpresa, bueno, ya ha cortado bastante, pero había zarza creciendo dentro de la casa, gente. Dentro de la casa. Hay plantas con raíces ahí adentro. Él ya cortó bastante, pero va a ser muy interesante cuando finalmente podamos abrir esa puerta y ver la situación en el interior de esa casa. Veremos. ¿Quién nos viene a visitar? Hay comida. Hay comida. La 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 la. La 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 la. Tenemos un perrito que vino de visita. Bien lindo, es un cachorrito. Y bueno, les voy mostrando el progreso hasta ahora. Yo he estado trabajando aquí, ¿cómo se llama? Hortensia. Aquí al lado de esta planta de hortensia, una de las plantas favoritas de mi papá. Me ha dicho que no las toquemos, que las cuidemos. Y había un montón de zarza creciendo que se había hecho medio como una trenza, digamos, con esta planta de hortensias y la estaba sofocando. Así que estoy usando las tijeras para cortar la zarza. Ah, Ahí pueden ver.
Audrey. Sí, sorpresa. ¿O qué encontramos? Oh, ¿de un frigider, tal vez? ¿From a fridge? No sé, no sé. Ya, estamos encontrando de todo por acá. Así que estamos avanzando, yo trabajando aquí al lado de esta planta, a lo largo de la casa, Samuel limpiando las escaleras y vamos haciendo progreso de a poquitos. Y bueno, el perro que nos hace compañía acá. Así que esa es la mañana hasta ahora. La verdad que está sucediendo mucho más rápido de lo que yo esperaba. Y es bastante divertido. Nos estamos divirtiendo aquí al aire libre, cortando zarza. Y ahora que nuestro amiguito está acá, aún mejor. ¿No, Pepperoni? Sí. Bueno, miren este progreso que estamos haciendo. Hemos avanzado bastante, en más o menos hora y media. Creo que llevamos hora y media acá, por lo menos. Y bueno, Samuel está haciendo todo tipo de descubrimientos. Una banca. Amigos. ¿Qué Un encontraste? gran descubría, ¿sí? Descubrimiento. Un gran descubrimiento. A ver, ¿qué encontraste, Samuel? Aquí. Aquí, Wow. una banca Una banca. con azulejos, unas cerámicas azules, que estaba cubierta en zarza. Muy rústico. Samuel está encontrando todo tipo de cosas. También encontró Muy como interesante. esas canastas que van dentro del frigider. Creo que es una canasta de una refrigeradora donde uno pone las verduras. Y estamos encontrando antiguas botellas, basura y bueno, vamos a ver qué más podemos encontrar. Hemos avanzado bastante y bueno, yo muy emocionada porque una vez que limpiemos toda esta zona que llega hasta este muro de piedra, luego detrás hay como un desnivel, el terreno baja y solían haber un montón de árboles frutales, árboles que dan ciruelas, manzanas, cerezas, de todo. Así que va a ser muy lindo cuando eventualmente podamos llegar a esa parte del terreno que es ahí abajo. No se ve mucho en este momento, pero puede ser que los árboles frutales todavía estén ahí. Esa es nuestra meta. Esa sería como la zanahoria enfrente del caballito, ¿no? Que el caballito siga avanzando porque hay zanahoria. Bueno, nosotros seguimos cortando zarza porque hay frutas en alguna parte ahí abajo. También me acabo de enterar que hoy día es el Día del Trabajador. No tenía idea, sabía que era un tipo de feriado porque había visto carteles, pero le estaba preguntando a uno de los chicos acá, ¿qué es hoy? ¿Qué feriado tenemos? ¿Qué feriado celebramos? Y me dijo, Día del Trabajador. Así que este proyecto está empezando 1 de mayo. Aquí nos tienen trabajando en el Día del Trabajador, limpiando el terreno y hemos avanzado bastante. Todavía nos quedan bastante tiempo antes que sea la hora del almuerzo. Vamos a comer, bueno, les voy a mostrar qué vamos a comer, es una sorpresa. Bueno amigos, aquí les muestro el progreso que hemos hecho hoy día. Limpiamos las escaleras subiendo o los escalones hacia la casa. Eso está completamente limpio ahora. Les muestro. Sacamos toda la zarza que estaba creciendo acá. Y todo esto que se ve medio pisoteado acá, ya lo hemos cortado. No tenemos rastrillos ni nada por el estilo todavía, así que estamos empezando a amontonar todo lo que está cortado. Tengo como una pila de zarza y yuyos y plantas amontonadas ahí. Y después voy a recoger todo esto, amontonarlo, dejar que se seque. Creo que tenemos un lugar por ahí arriba donde procesamos compost, así que tal vez
ponga eso ahí. Y ahora tenemos que ir a buscar nuestro almuerzo. Hicimos un pedido de locro. Tenemos nuestra ollita y tenemos que ir a buscarlo ahora a las 12:30. Así que tenemos que parar por acá, pero ya vamos a continuar. Yo soy bastante contenta con el progreso que hemos hecho hoy día. Creo que avanzamos bastante. Se nota la diferencia, por lo menos en mis ojos. Y sí, ese más o menos fue nuestro primer día de trabajo acá, limpiando el terreno. Y ahí viene a visitarme un perrito, miren eso. Y me estoy quedando sin batería, así que también me despido. Bueno amigos, aquí estamos caminando por el pueblo con una olla llena de locro recién hecho. Huele delicioso, un aroma. A ver, muéstrale a la gente, Samuel. ¡Tarán! Oh, muy bien. Muy bien, para el Día del Trabajador. Así que aquí estamos caminando por el pueblo con un delicioso almuerzo para celebrar el Día del Trabajador. Y también viene con pan casero. Pan casero y la salsita para el locro. Bueno, ya lo van a ver una vez que lleguemos a la mesa. Me queda 2% de batería, así que estamos llegando con las justas. Pero nos vemos en un momento. Bueno amigos, miren lo que llegó, el locro. Sí. Como pueden ver, ya me he comido medio plato. Está delicioso, me encanta. Sí. Wow. Wow. Entonces, este es un plato muy típico del norte del país, pero en realidad se lo puede conseguir en cualquier parte de Argentina. Y está hecho con maíz, tiene frijoles, distintos cortes de carne. Hay así la piel del chancho, del cerdo. No sé qué nombre tiene eso. Ya, está una delicia. Tantos sabores. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Oh, sí, delicioso. Wow. La verdad que sí. Sabor de campo, ¿no? Ya bien campestre. Y esto fue preparado súper caserito. Y está recién hecho. Y el pan casero está muy, muy bien. Wow. Wow. Estamos comiendo muy bien hoy. Linda manera de celebrar el Día del Trabajador. Y después de esa mañana que tuvimos, cortando zarza y maleza, estamos con hambre. Sí. Mucho hambre. Así que bueno, vamos a disfrutar esta comida. Nos vemos en la tarde. Sí, chao. Bueno amigos, ha llegado el momento. Tenemos que empezar a lavar nuestra ropa a mano porque nos estamos quedando sin ropa. No tenemos una máquina para lavar ropa en esta casa que estamos alquilando y tampoco todavía no hemos podido encontrar a alguien que ofrezca un servicio de lavandería, alguien que lave ropa, que esté disponible. Así que bueno, por ahora lo estamos haciendo a mano en un pequeño lavatorio. Así que suerte para nosotros. Bueno, más o menos ahí va el fueguito. Me está costando, no se me hace fácil encender la estufa. Todos los días es el mismo dilema, pero en fin, al final la suelo prender, ¿no? Porque es necesario para no pasar frío. Y miren quién está ahí, los gatitos. Les estamos dando de comer porque tienen aspecto de tener hambre, así que ya, los estamos alimentando. Nos vienen a visitar y yo creo que están con hambre, así que he comprado comida de gatos y les doy de comer todos los días. Hay 3 gatos grises, súper
asustadizos, se espantan muy fácilmente estos gatos, medio como que le tienen miedo a la gente, no sé por qué, no sé qué experiencia han tenido, pero en fin, vienen buscando comida, así que les doy un poquito de comida. Y bueno, la estufa, ay, en un rato voy a lidiar con eso. Vamos a visitarlo a Samuel. Samuel. ¿Qué pasa? Sí. Hola, hola, Vlog. Samuel está Sí. ocupado. Mira, sí. Sí, estoy ocupado. Perdón. Escribiendo. Ujú. Sí. Sí, sí. Buena tarde. Muy bien. Sí. Déjame en paz. Leave me be. Leave me alone. Perdón. Perdón, pero estoy ocupado. Ok, está bien. Y yo, bueno, tengo que editar videos esta tarde. Trabajamos en la mañana. Vamos a tener así días de trabajo más intensos, pero hoy en la tarde también tengo que hacer un poco de trabajo en la compu. Tengo que terminar unos videos, exportarlos, subirlos a internet. Eso demora bastante tiempo. Así que bueno, ese es el plan para el resto de la tarde. Y mañana regresamos a la propiedad, comenzamos el día temprano y seguimos con ese otro trabajo. Hay bastante para hacer. He's like, if you're not feeding me, I'm not coming closer. Got the cheese. He's like, yes, I like the cheese. Let him eat it. Buenos días, amigos. Día 2 de trabajo aquí en la propiedad. Aquí pueden ver un poco cuánto avanzamos ayer. Hoy también tenemos una nueva herramienta, un machete que Samuel está usando con mucho cuidado. Yo voy a seguir avanzando con las tijeras y sí, vamos a ver cuánto podemos lograr en este día. Así que sí, vamos a poner un buen día de trabajo, avanzar lo más posible. También hoy tenemos un día medio nublado, las temperaturas están un poco más bajas. Así que creo que eso también nos va a ayudar a avanzar un poco más rápido. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este momento es limpiar la zarza de este lado de la casa. Ya he cortado la mayoría de la zarza, así que ahora tengo que usar mis guantes y vamos a levantar todo eso, hacer una pila donde se pueda secar. Y sí, vamos avanzando de a pocos. Bueno, en realidad Samuel está avanzando muy, muy rápido. Me ha sorprendido, está abriendo caminos y utilizando ese machete sin ningún problema. Bueno, aquí les muestro el progreso que hicimos hoy día. Limpiamos el jardín aquí enfrente de la casa. Ahí lo pueden ver, estuvimos cortando zarza toda la mañana y hemos avanzado bastante. Hemos empujado la zarza hacia el bosque. Y aquí pueden ver la montañita de todo lo que hemos cortado hasta ahora. Y sí, más o menos esa fue la mañana. Ahora es hora de ir a almorzar, así que estamos parando, una pequeña pausa. Nuestro horario estos días es que trabajamos en la propiedad en las mañanas y luego en las tardes estamos frente a la compu
editando videos, haciendo todo lo que es relacionado con YouTube y nuestro otro trabajo. Así que, bueno, en eso andamos, pero estamos avanzando, estamos viendo progreso y eso nos pone contentos. Así que, bueno, nos vemos mañana de regreso aquí, tempranito. Easy. Oh no, come back. No. Bueno amigos, ese es mi pequeño trabajito acá, encender la estufa todos los días y ha empezado a hacer frío. Hoy es el día más frío que hemos experimentado hasta ahora, han bajado las nubes, así que había bastante neblina esta mañana y también ahora está medio como que lloviznando un poquito, así que voy a prender la estufa porque como pueden ver estoy vestida con toda mi ropa de invierno dentro de la casa, gorro, tengo mis leggings debajo de los jeans, medias de invierno. Estoy bien abrigada hoy día. Así que estoy limpiando la estufa, estoy sacando todo lo que es la ceniza, el carbón que quedó y eso cae aquí dentro de este contenedor y después lo tengo que llevar y tirar afuera en un balde de metal. Porque aquí en esta zona hay que tener mucho cuidado con el fuego, cenizas, así, brasas que puedan quedar, porque es una zona donde tenemos mucho pasto seco y arbustos, y medio como que durante épocas de sequía hay que tener mucha precaución con ese tema. Así que continúo con mi trabajito y prendemos el fuego. ¡Tarán! ¡Vamos afuera! Ese fue el trabajo. Ok, entonces vamos a prender la estufa y les muestro con qué estoy trabajando. Entonces, primero que nada, tengo mi periódico acá. Después tengo unos palitos, ramitas, así maderas más chiquitas. Tengo
pino, que es una madera suave que se quema bastante rápido. Y después tengo otra madera acá, que es roja. Por el color me parece quebracho, pero no sé, podría ser tal vez otro árbol que también tenga una madera roja que yo no conozco muy bien. Esta madera es bien pesada, bien dura, y esta quema mucho más despacio que esto que tengo aquí. Así que, bueno, también tengo mis fósforos y con eso vamos a empezar nuestro fueguito. Y si por algún motivo no me funciona, también me han dejado un poco de algodón y un tipo de alcohol que no sé, viene en una botella azul. Así que le pongo un poco de alcohol al algodón, lo meto ahí adentro y el alcohol empieza a quemar y eso enciende todo lo demás. Así que comencemos. Vamos a decirle buenos días a nuestro amiguito, el zorro. Ahí está, ahí lo pueden ver, acostadito en el pasto. Con seguridad, este zorro está acostumbrado a que los turistas que estén alquilando esta cabaña le den de comer porque nos visita bastante seguido en las mañanas y también en las tardecitas cuando se empieza a ocultar el sol. Ahí es cuando aparece y no nos tiene miedo, no se espanta. Miren. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Bueno, amigos, buenos días. Otro día de trabajo. Aquí estamos preparándonos para otro día desmalezando la propiedad. Y bueno, hay que ponerse la crema, este bloqueador solar, porque estamos a 1500 metros y el sol quema, aunque sea un día nublado, igual quema, así que hay que proteger la piel porque si no nos convertimos en cangrejos, quedamos súper rojos. Pero bueno, ya estamos listos, misma ropa que ayer y el día anterior. Es lo que tenemos, es lo que hemos traído. Y sí, ahora son las 9 de la mañana. Vamos a caminar a nuestra propiedad y comenzar el día. Aunque, bueno, en realidad el día comenzó a las 5:30 de la mañana. Samuel se levantó bien tempranito, estuvo escribiendo, haciendo su trabajo en la compu. Acabamos de desayunar. Así que sí, los llevamos. Otro día en el campo.